Algunas los quieren impecables, otras buenos bailarines. ¿Qué priorizan las milongueras al aceptar una invitación a bailar? En este video lo vamos a ver. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensé-Crisabá y hoy te quiero compartir un tema más desconcertante que ver a una hormiga durmiendo con un elefante. Y me refiero a por qué algunas milongueras aceptan una invitación de algunos milongueros y no de otros. ¿Qué priorizan a la hora de bailar tango? Si el aseo, la calidad de baile o la conexión. Porque estas cosas que podrían parecer muy simples de definir, en realidad forman parte de un laberinto de percepciones, expectativas y sutilezas que muchas veces los varones no logramos descifrar. Digo, en el mundo del tango, cada uno pensará a su manera, pero yo estoy convencido de que muchas milongueras tienen sus propias reglas, sus propios códigos y sobre todo sus prioridades a la hora de elegir con quién compartir una tanda. De hecho, todos los que bailamos tango, los que milongueamos, alguna vez pasamos por esa situación incómoda. Miramos a una mujer, practicamos el cabeceo más impecable y fracasamos con todo éxito. Ella desvía la mirada o gira la cabeza hacia otro lado y nos preguntamos ¿por qué? Tropezamos con un enorme y doloroso ¿por qué? Que hasta incluso termina por incidir en nuestra calidad de sueño cuando apoyamos la cabeza en la almohada. Hasta pensamos «Próbame, mamita, y matame si no te sirvo». O, en el más educado e ingenuo de los casos, ¿Cómo puede ser que en 2 horas esta mujer no me haya visto? y sin embargo la respuesta es un no, un rotundo no quiero bailar con vos. Y allí es cuando debemos empezar a revisarnos y cuestionarnos qué falló en nosotros si el ego te lo permite. Allí es cuando empezás a indagar qué quieren las milongueras o, dicho de otro modo, qué es lo que esas mujeres priorizan a la hora de aceptar o rechazar una invitación a bailar. ¿El aseo, la calidad de baile, la conexión o algo más? En mi caso, ninguna de las 3 primeras opciones, pero puede ser que me ignoren por 1.000.000 de esos algo más. Pero en función de analizar cada punto, yo comenzaría por tratar uno que me parece crucial como lo es el aseo. A ver, para pasar en limpio este tema, no cabe duda de que en el tango la cercanía física es inevitable. Ya sabemos que el tango es el abrazo, pero bailar abrazados, entre otras cosas, implica que tu pareja va a percibir tu olor, tu aliento, la frescura de tu ropa e incluso hasta la textura de tus manos. Una milonguera experimentada sabe que si un hombre no cuida su higiene personal, el baile va a convertirse en una experiencia incómoda, por no decir desagradable. Nadie quiere bailar con alguien que huela a transpiración acumulada o que lleve una camisa que pareciera decir «Llévame al lavarropas». Pero, ¿cómo será de importante este tema que los mejores milongueros ponían un pañuelo entre su mano y la mano de su pareja para que ella no percibiera el sudor o el presumible mal olor que pudiera emanar de su mano? Y ni hablar de que todos se lavaban las manos antes de salir del baño. Pero, a decir verdad, la importancia del aseo en el tango va mucho más allá de simplemente presentarse limpio y bien arreglado. El cuidado personal es una señal de respeto que puede influir en la decisión de cualquier milonguera al momento de aceptar o rechazar una invitación a bailar. Más aún, un varón que se esfuerza por lucir bien no solo muestra que se valora a sí mismo, sino que también transmite un respeto por todos los demás. Pero hay matices que deben considerarse. Por ejemplo, el uso del perfume que debiera ser cuidadosamente medido, porque no basta con oler bien. A veces el exceso de fragancia puede resultar abrumador, especialmente si el aroma es demasiado intenso o, peor aún, rancio. Y en un ambiente cerrado como una milonga, donde los cuerpos se acercan y el calor aumenta, un olor fuerte puede perturbar a tal punto que hace que el más gallardo príncipe se vea como el mísero ratón.
Y esto sin mencionar el aliento de quienes fuman o beben alcohol. Sobre todo de los que fuman, que por más pastilla de menta con que quieran tapar los efectos del hábito, el olor se les percibe en el cabello y la ropa y hace que el baile se transforme en una experiencia no exenta de repulsión de lo que cualquier mujer quiere escapar. No sé si están así, yo no fumo ni bebo y quieren escapar igual. Pero en función de continuar con las preferencias femeninas en la milonga, es obligatorio mencionar la calidad de baile. Y aquí es donde muchos se confunden, porque varios milongueros o bailarines creen que si cuentan con una técnica depurada, si saben hacer giros complicados, sacadas precisas y voleos espectaculares, las mujeres van a hacer cola para bailar con ellos. Pero la realidad es mucho más compleja de lo que uno piensa. Para muchas milongueras, la técnica es importante, no lo voy a negar, pero no lo es todo. De hecho, se puede poseer una técnica impecable, pero si no se cuenta con conceptos de musicalidad, ese baile termina por resultar poco atractivo. Las mujeres quieren que el varón les haga sentir el tango, que las lleve con seguridad pero sin rigidez y que las invite a interpretar la música sintiéndolo presente en el baile y no bailando con un piloto automático. Quiero decir, la calidad de baile implica saber compartir con la pareja, saber cómo conducirla, porque una buena conducción no es la que trata de imponer movimientos, sino de proponerlos o indicarlos con sutileza. Es la conducción que entiende que el baile es diálogo y no monólogo. Y vaya este consejo de oro para quienes conducen. Las mujeres valoran a los hombres que las escuchan a través del abrazo, que perciben sus respuestas y las integran en el baile. Un varón que solo piensa en lucirse podrá ser muy impresionante de ver, pero seguramente nada agradable de abrazar. Y si es joven y lindo, no es mi caso. Pero no quedaría completo este tema si no tocamos uno de los puntos más intangibles del tango, que es lo que llamamos la conexión. Algo que yo definiría como pura intimidad, como esa sensación de que al bailar dos personas se convierten en una, y con la capacidad de transmitirse emociones a través del abrazo. Y en ello me animaría a decir que para muchas mujeres la conexión es lo que hace que el tango sea especial. Cualquier mujer puede bailar con un hombre que tenga una técnica impecable, pero si no hay conexión, es como encontrarse con la caja de bombones vacía. Ya más de una vez escuché decir a una estupenda bailarina al terminar de bailar con un principiante: ¡Qué hermoso baila! ¿Cómo te escucha el cuerpo? Por lo cual, más allá de la desazón, los celos y la envidia que te produce, bailar con alguien que no es el mejor técnicamente, pero que logra transmitir algo auténtico, puede hacer que esa tanda se convierta en una experiencia inolvidable. Y es así, a mi juicio, por una simple razón. La conexión no se puede fingir, porque no se puede fingir la química entre dos personas que terminan por unirse en la sensibilidad y en la capacidad de estar presentes en el momento. Ahora, también podría agregar que además del aseo, la calidad de baile y la conexión, hay otros factores que las mujeres pueden considerar a la hora de aceptar una invitación a bailar, como por ejemplo, entre otras cosas, la reputación, lo cual quiere decir que si el varón es conocido por ser respetuoso, amable y buen bailarín, es altamente probable que quieran bailar con él. O la actitud, en el sentido de que las mujeres valoran más a los hombres humildes que a los arrogantes porque disfrutan del baile sin pretensiones. Si a propósito querés exponer qué te parece que priorizan las mujeres, si el aseo, la conexión o la calidad de baile, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, elegir con quién bailar tango es como elegir un postre en un restaurante, si se me permite la comparación. El aseo es como la presentación del plato. Si no se ve bien, lo pasás por alto. La calidad de baile es como el sabor. Puede ser bueno, aunque no necesariamente sea el más elaborado.
Y la conexión es como el ingrediente secreto que hace que el postre sea inolvidable, porque tiene ese toque especial que no sabes bien qué es, pero que te hace querer repetir. Quiero decir, ¿qué prioriza cada mujer para aceptar una invitación a bailar? Será tema de cada una, pero en lo que a mí respecta, según mi investigación, el orden es aseo, luego conexión y luego calidad de baile, porque de lo que estamos hablando es de la búsqueda de aquello que hace sentir más cómoda, más feliz o más segura. Y por eso quizás es que nunca deja de ir al restaurante. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.